¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Brian Alejandro Gómez Picueta. Voy a empezar a explicar un poco acerca del sistema muscular. Esto, pues, es parte de la materia de la asignatura de kinesiología. Muy bien, antes de iniciar con los demás temas, profundizando un poco sobre los demás temas, quisiera iniciar hablando acerca de las funciones de los músculos. Una de las funciones es, pues, responsable del movimiento corporal, generar calor y estabilidad en las articulaciones. Otra de las funciones pues es trasladar sustancias dentro del organismo, como por ejemplo llevar aire dentro y fuera de los pulmones, el alimento a través del tracto digestivo y la sangre desde el corazón y los vasos sanguíneos. Muy bien, tenemos tres tipos de músculos. Uno de esos tres tipos de músculos es el tejido estriado cardíaco, que se encuentra principalmente o única, de manera única en el corazón. El otro de esos tipos, de los tipos de músculos, es el tejido muscular esquelético, que se encuentra rodeado toda la todo el sistema esquelético. Y el otro es el tejido muscular liso, que se encuentra principalmente en los órganos, y varían de acuerdo a sus contracciones, ya sea voluntario e involuntario. Más adelante voy a empezar a profundizar acerca de cada uno de ellos. Primero, vamos a hablar del tejido muscular esquelético. Este tejido muscular está principalmente envuelve o empaqueta a los órganos denominados esqueléticos que se adhieren esqueletos al esqueleto corporal, perdón. Se conocen como músculos voluntarios porque son el único tipo de músculos sometidos a un control consciente, lo que hablaba anteriormente. Este tipo de músculos se pueden contraer de forma voluntaria mediante este, un estímulo aferente que sea mandado pues, desde el sistema nervioso central. ¿Cuáles son los componentes del tejido conectivo del músculo esquelético? Principalmente tenemos el endomisio, es una capa que cubre o que envuelve a cada fibra. Después tenemos el perimisio, es una capa que envuelve a todos los endomisios. Posteriormente se va a formar un fascículo que va a unir a ese grupo. Y por último tenemos el epimicio, que es una capa o una cobija que va a envolver a todos esos grupos de fibras musculares. Actividad de los músculos esqueléticos. ¿Cuál es una de las actividades de los músculos esqueléticos? Sirve para contraerse. Las células de los músculos esqueléticos deben ser estimuladas por impulsos nerviosos, como lo hablaba anteriormente. Se manda una señal aferente del sistema nervioso central que pasa al sistema nervioso periférico a través de la médula espinal, y pues así posteriormente llega hasta el músculo para generar contracción. Una neurona motora puede estimular unas pocas células musculares o cientos de ellas y en unión con todas las células musculares forman una unidad motora. El axón es una extensión larga y filiforme de la neurona, y cuando alcanza el músculo se ramifica en numerosos terminales axónicos. Esto definiendo un poco los componentes terminales de la acción en las unidades neuronales. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tejido estriado cardíaco. Este, pues principalmente o de manera única, se ubica en el corazón, donde constituye la mayor parte de paredes, conforma todo el corazón. Actúa como una bomba que impulsa la sangre por los vasos sanguíneos a todos los tejidos del cuerpo, y el músculo cardíaco su contracción es de manera involuntaria. Están protegidas por tejidos conectivos blandos o el endomisio, como lo mencionaba anteriormente en el tejido esquelético. Es una capa que recubre todas esas fibras. En una contracción, sus cámaras internas se vuelven más pequeñas e impulsan la sangre hasta las arterias más grandes. Los músculos cardíacos a menudo se contraen con un ritmo continuo fijado por el marcapasos, pero también puede ser modificado por el sistema nervioso. Bueno, ahora vamos a hablar del tejido muscular liso. Estos músculos no tienen estriaciones y son involuntarios, es decir, no pueden controlarse de forma consciente. Se encuentran principalmente en las paredes de los órganos viscerales,
viscerales huecos, como es el estómago, la vejiga o las vías respiratorias. Se disponen en capas que en la mayoría de los casos son dos, una en sentido circular y otra en sentido longitudinal, como se encuentra en la figura que está del lado derecho. Vamos a hablar así un poquito de una forma más superficial acerca de los tipos de músculos, de acuerdo a su forma. Músculos anchos y planos. La función, pues, se encuentran en tórax y abdomen, protegiendo órganos de dichas cavidades. Ejemplos pueden ser los pectorales, los intercostales o el diafragma. Los músculos largos se ubican cerca de los huesos largos de ambas extremidades. Ejemplos, bíceps y tríceps braquial y el tibial anterior. Forma, músculos cortos. Función, se ubican sobre los huesos cortos y generan movimientos potentes. Ejemplos, pues puede ser el mancetero y aductores del pulgar. Y por último tenemos los músculos esfinterianos. Estos músculos tienen la capacidad de relajarse y controlarse para permitir o no el paso de sustancias a través del esfínter y llegar hasta el sistema digestivo. Y pues los ejemplos se encuentran en el sistema digestivo excretor, reproductor y capilares sanguíneos. Por último tenemos los tipos de contracciones musculares. Tenemos dos tipos de contracciones, las contracciones isotónicas, que son los miofilamentos que realizan su movimiento de deslizamiento de forma satisfactoria. De una forma muy sencilla, el músculo se acorta y se produce movimiento, como lo vemos en la imagen superior izquierda, donde el bíceps se está contrayendo y el bíceps está relajado. Y el otro tipo de contracción son las contracciones isométricas. En este tipo de contracción los músculos no se acortan y se produce una tensión en aumento progresivo. Se puede ver en la imagen inferior derecha, en donde el bíceps está relajado y el tríceps está contraído. Como un ejemplo, podría decir que es cuando se mantiene una tensión sobre un objeto o sobre algo. Pues bueno, muchas gracias. Esto sería todo. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos de lo que es el sistema óseo, específicamente de los huesos. El sistema óseo se compone de articulaciones, cartílagos, tendones y varias cosas, en las cuales en este video hablaremos solamente de los huesos. Eh, el cuerpo humano está constituido por 206 huesos, de los cuales se clasifican por su forma, que a continuación vamos a abordar. Como lo mencioné, los huesos se dividen conforme a su forma. Tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares, huesos sesamoideos. A cada uno de ellos haré una breve explicación de cómo son, algunas de las estructuras en donde los encontramos y cuál es su función. Los huesos largos, conforme a su estructura, como su nombre lo dice, son más largos en comparación de la longitud de anchura. Estos huesos son los que básicamente le dan estructura al cuerpo humano, ayudan en el movimiento, en la generación de las estructuras corporales. Eh, este, este hueso, su característica principal es que tiene una parte interna o una cavidad interna donde se encuentra la médula ósea. También tienen un tejido esponjoso eh, y pues un tejido compacto, el cual pues es la parte externa del hueso, la que hace que nuestros huesos sean fuertes. La composición del hueso o las partes del hueso es una epífisis proximal, la diáfisis, que es donde se encuentra toda la estructura que les mencioné, y, y la epífisis distal. Eh, Estos huesos los vemos meramente o más marcados en las extremidades de nuestro cuerpo, como son, bueno, puede ser en este caso el brazo, lo que es el cúbito, el radio, el húmero. Los huesos cortos, más pequeños en estructura, son similares que los huesos largos, pero solamente que pues en dimensiones son más chicos. En estos los encontramos en las palmas, bueno, en las manos,
y en los pies. Esto, su función principal es la absorción de impactos, es decir, cuando nosotros tenemos alguna caída, a la hora pues, poner las manos, los huesos pequeños hacen que las articulaciones o los mismos huesos absorban el impacto para que no llegue un impacto directo a lo que es este, la, el radio y el cúbito. También tenemos los huesos planos, los cuales menciona que predominan en la forma transversal, es decir, de manera horizontal. ¿Esto por qué? Porque una de sus funciones principales es la protección de tejidos blandos o de órganos que, que son vitales para el cuerpo humano. Los vemos más marcados en los huesos del cráneo que absorben, bueno, que protegen al cerebro y partes del sistema nervioso. Entonces también tenemos en la parte del tórax, de las costillas, que protegen la caja torácica, lo que observamos aquí. Bueno, en la caja torácica tenemos órganos como son los pulmones, riñones, intestino, varios, el corazón mismo. También tenemos los huesos irregulares. Los huesos irregulares, como su nombre lo dice, tienen forma irregular. La función de estos es, pues, proteger, bueno, aquí tenemos los de los huesos de las vértebras, los cuales protegen a la médula espinal, la cual, pues, es esencial para la transmisión de estímulos al cuerpo humano, para que, pues, funcione de forma correcta. Los huesos sesamoideos, por último, son pequeños y redondos. No, o sea, no como tal son redondos, pero sí tienen una forma redonda. Eh, Menciona que están delimitados por un tejido o por tendones. Alejan al tendón del centro de la articulación y esto aumenta el movimiento, es decir, ayudan en el movimiento o generan un tipo brazo de palanca para que las estructuras corporales o las estructuras más grandes se puedan mover, como por ejemplo aquí lo observamos en la rodilla, la rótula. La rótula está conectada en sus dos dimensiones por el tendón. Obviamente sabemos que el tendón conecta con el músculo y una parte conecta con una articulación, la cual ayuda a que la tibia pues realice el movimiento de flexión y extensión de la rodilla. Entonces su función de ellos es ayudar al movimiento y también la protección de ciertas articulaciones. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Karim Chaul. Voy a hablar un poco sobre las articulaciones, qué son, cómo están conformadas, cómo están clasificadas y cuáles son sus funciones. Las articulaciones son estructuras que conectan dos o más superficies óseas en nuestro cuerpo. Su función principal es facilitar movimientos mecánicos, aportarnos elasticidad y servir como unión entre hueso con hueso, hueso con cartílago y otras superficies óseas y dientes. En el cuerpo humano existen 360 articulaciones. Están clasificadas por diversos factores. Uno de ellos es la estructura y otro es la movilidad. En cuanto a la división por estructura, tenemos que hay articulaciones fibrosas que están compuestas por fibras de colágeno, articulaciones cartilaginosas que están compuestas por bandas de cartílago y se conectan a los huesos, y articulaciones sinoviales que están conectadas por un tejido denso, es decir, que en medio de esa unión de ambos huesos existe un tejido que es de forma irregular y dentro de eso es una cápsula con líquido
que permite que esos huesos articulen. En cuanto a las articulaciones fibrosas, son elementales. La superficie articular está unida por un tejido conectivo denso que no presenta ni cartílago ni cavidad articular. Las cartilaginosas se refiere a que los huesos adyacentes a esa articulación están unidos por el cartílago. El cartílago es un tejido conectivo que es duro, pero al mismo tiempo presenta cierta flexibilidad. Las articulaciones sinoviales son conexiones entre componentes esqueléticos y dichos componentes se encuentran separados por una estrecha cavidad articular, que es lo que dijimos que tenía el líquido sinovial dentro, y estas presentan subclasificaciones según el tipo de rango de movimiento que tienen. Se dividen esféricas, planas, pivote, condiloideas, en silla de montar, sindesmosis, gónfosis y suturas. El líquido sinovial es el líquido que se encuentra entre esa unión de dos huesos que nos permite hacer movimientos como rotacionales, pronación, supinación, entre otros. La clasificación según la movilidad se divide también en tres, que es sinartrosis, que quiere decir que son inmóviles o rígidas; anfiartrosis, que puede realizar movimientos muy leves y se caracteriza por ser cartilaginosas; y la diartrosis, con las que se puede realizar movimientos de flexión y extensión. Cuanto a la sinartrosis, carece de cavidad articular y de cápsula sinovial, carece de movimiento o desarrolla movimientos muy limitados. Su función va más relacionada a la protección a la protección de órganos blandos y sirve como soporte de los ligamentos y músculos. Algunos de los ejemplos: las suturas de estructura ósea en la cabeza, que obviamente pues tienen la función de proteger al cerebro; las articulaciones de dientes y mandíbula, ¿ok? Y la articulación que se encuentra entre la primer costilla, el primer par de costillas y el esternón. En cuanto a las articulaciones arfiartrosis, son articulaciones con movimientos muy ligeros, solo realiza ciertos deslizamientos y movimientos entre cuerpos vertebrales, lo que hace que al estar juntas todas las vértebras se pueda llevar a cabo ciertos movimientos del tronco en distintos sentidos. Articulaciones de diartrosis son articulaciones sinoviales. Dijimos que este líquido es el que funciona como un lubricante para poder hacer movimientos con mayor amplitud de rango. Algunos ejemplos son la cadera, hombros, codos, rodillas, muñecas y tobillos. Obviamente todas estas son articulaciones que tienen una gama mucho más amplia de movimientos, ¿no? Como dijimos, movimientos de rotación, de pronación, supinación. Y las articulaciones deben contar con ciertos elementos: músculo, bursa, los dos huesos que van unidos en esa articulación, los tendones, cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial y el cartílago. Ok, en cuanto a articulaciones, esto es todo. Muchas gracias.